Hola mis hermanos y mis hermanas que me están viendo en esta ocasión. Te quiero enviar un gran saludo a ti y que siempre estás pendiente de mis videos y saber que estos videos pues te están ayudando mucho para que puedas comentar en la reunión y a la vez entender el estudio. Ahora vamos a prepararnos entonces junto contigo el estudio número 14 y el tema dice sigamos los pasos fielmente. Si es la primera vez pues que ves este canal, pues te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita, así podemos prepararnos juntos, en este caso, las partes que nos tocan para las siguientes reuniones. Entonces en esta ocasión pues voy a preparar el artículo de estudio número 14 y espero que las respuestas que he encontrado pues te sean de mucha ayuda. Como es de costumbre, vamos pues haciendo las preguntas y después dando la respuesta al siguiente. También te pido que de antemano, pues si puedes leerte el artículo de estudio, pues te va a ser de mucha ayuda para que puedas entender las respuestas. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si empezamos con la pregunta número 1 y el número 2? La pregunta 1 y 2 dice, ¿qué ejemplos nos ayudan a entender las palabras de Primera de Pedro, capítulo 12, el versículo 21? La respuesta en este párrafo, el ejemplo pues que nos pone el párrafo es que nos imaginamos que vamos en una excursión por una zona donde hay bastante nieve y delante de nosotros pues va un guía que nos va indicando cuál es el camino que debemos seguir. Pero el párrafo también dice que de repente perdemos de vista al guía. En este caso pues no nos asustaríamos mucho porque vamos a ver las pisadas que ha dejado el guía en la nieve y así entonces podemos seguir su camino sin perdernos. También algo que podemos añadir en este sentido es que después del primer comentario podemos hablar acerca de la guía que nos ha dejado Dios. Por ejemplo, Jehová nos dio un guía perfecto, en este caso es Jesús, y nosotros pues debemos seguir sus pasos que Él nos ha dejado marcando como hijo de Dios. Y así como en el caso de la nieve, nosotros pues tenemos la Biblia, la cual nos va a ayudar mucho para seguir sus pasos. Ahí están marcados sus pisadas. Llegamos al primer subtema, hermanos, es ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? La siguiente pregunta es ¿qué significa seguir los pasos de alguien? La respuesta pues significa seguir su ejemplo e imitar las cosas que esta persona hizo a lo largo de su vida. Ahora sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? La respuesta a la pregunta número 4 entonces significa imitar su ejemplo y todo lo que él hizo a lo largo de su vida. Es decir, es digno de imitar todo lo que hizo. Y una de las cosas, por ejemplo, que mencionó el apóstol Pedro es su forma de aguantar el sufrimiento. Esa es una forma en la que podemos nosotros copiar sus pasos y seguir. En la siguiente pregunta, la pregunta número 5, dice, explique por qué todos podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesús, aunque seamos imperfectos. La respuesta, pues, por ejemplo, el apóstol no dijo que tenemos que seguir los pasos de Jesús perfectamente, sino él utilizó la palabra fielmente, ya que imitar a Jesús perfectamente no está, por ejemplo, a nuestro alcance, pero sí podemos hacer todo lo posible porque nosotros imitar los pasos que Jesús dejó, a lo que permitan nuestras posibilidades. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está bajo el subtema ¿por qué debemos seguir los pasos de Jesús? En el párrafo 6 y 7 hay una sola pregunta. Dice, ¿por qué si seguimos los pasos de Jesús nos acercamos a Jehová?
La respuesta es porque si seguimos el ejemplo de Jesús, vivimos justamente de la forma que a Jehová le agrada. Entonces, así pues Él va a estar contento, así también se va a acercar a nosotros, porque Él va a ver nuestro esfuerzo. Además, al imitar a Jesús, pues estaremos imitando también las cualidades de Dios, por lo que cuantos más nos esforcemos por ser como Jehová, más cerca nos sentiremos de Él. Ahora, sigamos al siguiente párrafo, el párrafo número 8. En el párrafo número 8 dice, explique por qué seguir los pasos de Jesús pues nos va a ayudar a vencer el mundo. La respuesta es que Jesús pudo vencer el mundo cuando estuvo aquí en la tierra, porque jamás dejó que el mundo influyera en sus metas, en su manera de pensar. También se centró solamente en el motivo por el que había venido a la tierra. Pues en nuestro caso, nosotros también debemos seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Entonces, también así solo estaremos centrados en hacer la voluntad de Dios y no permitiremos que pues el mundo nos distraiga, ya sea en nuestras metas o que moldee nuestra forma de pensar. En el párrafo número 9, pues vamos a encontrar la pregunta: ¿qué debemos hacer para no salirnos del camino que lleva a la vida eterna? La respuesta que daremos en este párrafo es pues debemos seguir los pasos de Jesús fielmente, es decir, debemos ser sus seguidores. Además, también pues nosotros debemos tener fe en Él y demostrar esa fe, esa fe cuando aplicamos sus mandatos, sus enseñanzas en nuestra vida. Hay un subtema donde dice cómo podemos seguir los pasos fielmente de Jesús en este caso. La pregunta del párrafo número 10 dice: ¿qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? Y ahí está el texto de Juan capítulo 17, el versículo 3, donde habla acerca del conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a dar de respuesta? Es la siguiente. Debemos pues seguir aprendiendo de Él. En la Biblia pues debemos aprender sobre sus cualidades. También debemos seguir aprendiendo la forma de pensar que tenía Jesús y también las normas por las cuales Él se dejaba regir. Llegamos entonces al párrafo número 11. El párrafo número 11 dice: ¿qué contienen los 4 evangelios? La respuesta pues nos relata la vida y el ministerio de Jesús, pues nos cuenta lo que Él dijo, las cosas por ejemplo que Él hacía, incluso cómo se sentía. Así que estos evangelios pues nos relatan y nos muestran claramente todos sus pasos. Es como ser los pasos en la nieve. Vamos al párrafo número 2. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de los evangelios? La respuesta, pues debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia así con detenimiento. Además, por ejemplo, debemos seguir meditando en lo que leemos, tal como nos aconseja en la Biblia según Josué, capítulo 1, el versículo 8. En el párrafo número 13, la pregunta dice: ¿cómo podemos darle vida a los relatos de los evangelios? La respuesta, pues debemos usar nuestra imaginación para así trasladarnos al lugar, por decirlo así. Así, por ejemplo, el relato será más real. También pues debemos buscar información al respecto
en las publicaciones que nos brinda la organización. Además, también podemos analizar el contexto de los pasajes bíblicos y se nos recomienda también comparar diferentes evangelios, ya que hay detalles diferentes en cada uno de ellos. Entonces, no todos los evangelios son una copia fiel de un evangelio con el otro. Cada uno se escribió por separado, entonces a veces tiene detalles que también puede ayudarnos a entender mejor los relatos. Tenemos el párrafo 14 y 15. En una sola pregunta dice: ¿qué tenemos que hacer para aplicar los relatos de los evangelios? La respuesta, pues, podemos hacernos preguntas como por ejemplo, ¿qué me enseña este relato? Otra pregunta pues que también podemos hacernos es, ¿cómo puedo usarlo para ayudar a otros? Además, por ejemplo, también podemos pensar especialmente en alguien a quien podríamos ayudar con la lección que hemos aprendido del relato que hemos estado leyendo. Y vamos a mencionar un relato, por ejemplo, la de la viuda pobre que estaba en el templo. La pregunta número 16 dice: describa la escena que nos cuenta Marcos capítulo 12, el versículo 41. Y la respuesta pues que vamos a dar, mis hermanos, en este sentido es que en este hecho pues ocurre el 11 de Nisan, era el año 33, y en una zona conocida por ejemplo en el templo como el patio de las mujeres, pues allí estaba sentado Jesús y estaba cerca de las arcas de la tesorería. Así que él empieza a observar cómo la gente pues echa las monedas de contribución dentro de las arcas y ve que muchos ricos pues echar sus monedas, pero algo sucede también en esta escena y es que después ve la viuda pobre. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿qué hizo esta viuda pobre mencionada en Marcos capítulo 12, el versículo 42? La respuesta, pues, esta viuda se acercó, por ejemplo, mientras estaba observando a Jesús, dice que se acercó a una de las arcas y tratando de no llamar la atención, pues echó dos moneditas de muy poco valor. Estos eran 2 leptones, una moneda de menos valor, y eso equivalía, como lo dice según el libro Perspicacia, a 0.012. Y podemos decir entonces que estas moneditas no daban ni para comprar un gorrión, que eran las aves más baratas que se vendían en ese entonces. En el párrafo 18 dice, según Marcos capítulo 12, el versículo 43 al 44, que dijo Jesús sobre la contribución de la viuda, es decir, esta contribución que quizás parecía mínima. La respuesta, pues Jesús se quedó pues tan impresionado que llamó a sus discípulos y les dijo que esa viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás, por ejemplo, ya que la mayoría daba de lo que le sobraba, pero dice que ella echó todo lo que tenía para vivir. En la pregunta 16 pues dice: qué importante lección podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda pobre. La respuesta, pues aprendemos que a Jehová le gusta que siempre le demos lo mejor, ya sea lo que tiene que ver con nuestro tiempo, por ejemplo nuestras energías, los recursos, y también quiere que le sirvamos con todo el corazón y también hacer lo que le agrada, mientras o cuando nuestras circunstancias lo permitan. Ahora, vamos al párrafo número 20, dice cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda, y aquí dice que demos un ejemplo. La respuesta que podemos dar en el párrafo número 20 dice: pensando pues en ciertos hermanos
que les vendría bien recordar este relato. Por ejemplo, nos podría ayudar para animar a una hermana mayor que quizás, por ejemplo, se sienta mal o culpable por no hacer tanto como antes hacía en el servicio a Jehová. O también podemos aplicarla para el caso de un hermano pues que está muy enfermo y ya no puede ir a las reuniones. Entonces, al hablarle del relato de la viuda pobre, esto le recordará que Jehová está contento si hacemos todo lo que nuestras circunstancias, en este caso, nos permitan. El párrafo número 21 es el último y dice: ¿qué está usted decidido a hacer? La respuesta pues dice: estoy decidida a seguir los pasos de Cristo y a seguir analizando pues cuidadosamente los evangelios para así continuar aprendiendo y aplicar de la mejor manera en mi vida las normas de Jesucristo. Con esto pues hemos terminado de prepararnos nuestro estudio de la revista La Atalaya. No te olvides que nos faltan las preguntas de repaso, así que vamos a responderlas rápidamente. Dice: ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? Y como hemos aprendido, pues significa imitar su ejemplo, y realmente todo lo que él hizo a lo largo de su vida pues es digno de imitar. La otra pregunta dice pues: ¿por qué debemos seguir los pasos de Cristo? Y la respuesta en esta pregunta, y recordando lo que hemos estudiado, porque esa es la mejor manera de acercarnos a Jehová y no distraernos de este mundo malvado. Y podremos tener pues la vida eterna que tanto anhelamos. En la última pregunta, pues, ¿cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los evangelios? Y la respuesta pues que vamos a dar aquí, pues debemos apartar suficiente tiempo para estudiarlos con detenimiento. Además, por ejemplo, también debemos meditar en lo que vamos leyendo. Además, debemos usar nuestra imaginación para así trasladarnos al lugar, por decirlo así, del relato que estamos leyendo y así pues sea más real. También debemos buscar información al respecto en las publicaciones que nos brinda la organización. Con esto pues hemos terminado el estudio de la revista. Espero que las ayudas que te he dado pues te puedan servir de mucho. Cuídate mucho pues y nos vemos en la próxima.